Despierta Mentes y yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona. Y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 13 días del 2024 y hoy quiero hablar de un tema un poquito diferente. Ya hablamos un montón de todas las cosas que necesitamos de aprender para poder ejecutar de aquí en adelante y para poder cambiar muchas cosas que queremos cambiar para tener un mejor futuro, construir en el presente para poder tener un futuro distinto a lo que venimos viviendo, porque si no cambiamos el presente simplemente vamos a seguir repitiendo el pasado. ¿Qué es? Y ya hemos hablado, ya les he contado un poco de qué es el pasado, y el pasado son hechos que nosotros los interpretamos de cierta manera porque estábamos viviendo esa experiencia desde cierta perspectiva, desde cierta madurez, desde cierto conocimiento, desde ciertas emociones. Cuando pasa el tiempo y vamos madurando o comprendiendo cosas o entendiendo situaciones, muchas veces nos vamos dando cuenta que la interpretación de ese pasado pues varía o cambia. Pero hoy quiero hablarte de ese pasado, el cual nos quita la paz, el cual nos mantiene sobrepensando y rumiando y regresando al pasado una y otra vez. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ejemplificar todo esto que quiero hablar el día de hoy, y entonces nos vamos a poner en una hoja de papel y nos vamos a poner en el centro de la hoja de papel o en el centro de un espacio físico, como quieran. Y hacia atrás de mí hay dos direcciones, una hacia la derecha y una hacia la izquierda, pero está atrás de mí porque es el pasado. Y me mantengo atada a ese pasado y no siento paz en mi mente ni en mi corazón porque mantengo esa relación con ese pasado, sobrepensándolo. Y esto, no me quiero meter en temas de psicología como tal, pero esto fue parte del aprendizaje que sucedió en certificándome como coach, y a mí me sirvió muchísimo para entender algunas cosas o para soltar ese pasado y encontrar un poco de paz mental por mucho tiempo. Pero si no se atiende de fondo, pues siempre regresa, pero para salir y poder empezar a dar pasos hacia adelante es muy, muy, muy funcional. Entonces se van a poner ustedes, ya sea en su hoja de papel o en un espacio físico o en su imaginación o como quieran, pues van a ver hacia atrás que hay un pasado, y hay dos tipos de pasado. Hay un pasado que no se puede cambiar en lo absoluto. Esto que sucedió y ya para más adelante no hay manera de cambiarlo, no existe la manera de cambiarlo. Es algo en la historia, un suceso histórico que no se va a poder cambiar. Por ejemplo, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, un accidente, un problema en una relación, perder cierta cantidad de dinero. Son cosas que ya sucedieron y no se pueden deshacer y no se pueden cambiar. Y está por el otro lado un pasado que, si bien viene siendo de una forma, en un pasado no necesariamente quiere decir que tenga que seguir siendo de esa manera de aquí en adelante. Se puede cambiar de aquí en adelante, pero el pasado que ya fue no se puede cambiar. Se puede cambiar las cosas de aquí hacia adelante. El primer paso es aceptar en qué parte de pasado estoy viendo mi suceso, el cual no me deja moverme hacia adelante. Porque lo hablamos hace unos días cuando hablamos de la intención de qué me sirve entender por qué pasó lo que pasó, de qué me sirve meterle más cabeza. Muchas veces para empezar a accionar no me va a servir de mucho, muchas veces no me va a servir de nada, pero este ejercicio puede empezar a ayudarnos a movernos hacia adelante, entendiendo cómo paso de la resistencia a la aceptación de ese pasado.
Va a estar rapidito hoy este episodio. ¿Qué es lo que sucede cuando yo no acepto ese pasado del cual yo no puedo cambiar absolutamente nada y se va a quedar la situación en el pasado como es? Cuando yo no logro aceptar ese pasado, surgen sentimientos de resentimiento. Me resiento con una persona, me resiento con la situación, me resiento conmigo misma, con un trabajo, con lo que sea que está involucrado con ese pasado. Entonces yo veo de mí hacia esa circunstancia que sucedió en el pasado y surge resentimiento. Cuando estamos hablando del pasado que no se puede cambiar para atrás, pero sí se puede cambiar de aquí en adelante, pero yo no acepto el pasado como es y no paso más allá a poderlo cambiar, entro en una emoción de resignación. Y esta resignación es como, creo que las personas que vivimos en países como Guatemala muchas veces sentimos esta resignación de, bueno, las cosas ya son así y ni modo. Y hay una sensación de ni modo, ya no se puede hacer nada, ni modo, esto es así, ni modo, sale de mis manos y no hay de otra. Y no es necesariamente que haya paz, porque no hay una aceptación, sino que hay una especie de querer negar las cosas como son o como han sido y negar la responsabilidad que puede obtener uno si uno quiere cambiarle y darle un giro a las cosas. Nos damos cuenta entonces que cuando no hay una aceptación del pasado podemos estar entre el resentimiento y la resignación. Pero ninguna de las dos es paz mental. Ninguna de las dos nos hace sentir tranquilos y nos hace sentir tranquilos de avanzar hacia adelante, sino que nos mantenemos como amarrados con un lacito hacia el pasado, volteándolo a ver, volviéndolo a pensar, volteándolo a ver, viendo quién tuvo la culpa, volteándolo a ver, cuestionándonos a nosotros mismos o culpándonos a nosotros mismos por los errores que cometimos, pero no nos da paz y no lo aceptamos. Hay una serie de cosas que podemos hacer para poder cambiar la situación de estar en resistencia a estar en aceptación. En el primer caso, que hay resentimiento de cosas que ya pasaron, que no pudieron cambiarse, que no se van a cambiar y que se van a quedar así, hay dos cosas que podemos hacer. Una es perdonar, y eso es un proceso en sí mismo y no es una cosa que sea fácil ni de la noche a la mañana, pero esto ya me puede dar una luz de, ok, si voy a terapia y me acerco a un terapeuta, a un psicólogo, puedo llegar a decir, bueno, lo que necesito yo es perdonar esta situación. También, ¿para qué vamos a perdonar? A mí me preguntó eso la psicóloga un día y me descuadró un poco la mente, pero es importante ya tener una claridad de que va a llegar uno a trabajar la terapia, o por lo menos ir abierto a la posibilidad de que esto es un camino que se puede tomar. Perdonar lo que sea que haya pasado, a veces es perdonarme a mí mismo, a veces es perdonar a otros, a veces es perdonar la circunstancia y el universo, porque aparentemente esto salía de las manos de todo el mundo, entonces puedo perdonar. Y no es una situación tan fácil el perdonar, pero se puede trabajar. No va a haber un cambio si yo no perdono. Lo otro que puedo hacer, y esto lo puedo hacer tanto con el resentimiento como con la resignación, es entender que esa situación, buscar cuál es la lección que aprendí de esa situación y accionar de aquí en adelante yo para no repetir esa historia o para no repetir ese pasado. Es súper importante que podamos aprender y accionar. Perdonar, aprender y accionar. Perdonar, aprender y accionar. Porque no vamos a salir de ese resentimiento si no aprendemos a perdonar. Y si solo es aprender y accionar, la
lección muchas veces uno dice, pues lo que aprendí es a no relacionarme con ese tipo de personas, que sí muchas veces se aplica, pero estamos totalmente poniendo la responsabilidad al 100% en el otro, y a veces, la mayoría de las veces, no hay únicamente responsabilidad en la otra parte, sino nosotros también tenemos una parte de responsabilidad. Y en la parte de resignación, las dos cosas que podemos hacer, aparte de el aprender y accionar es algo que va a estar siempre ahí, hay dos cosas que podemos hacer y son un poco más complejas, porque una forma de salir de la situación en la que estoy es, si es algo que ha venido siendo de una forma, pero puede cambiar en el futuro, puedo sentarme con una persona que está involucrada en la situación y hacerle pedidos de cambios o de cosas que gestionar, llegar a acuerdos, llegar a conversaciones, negociaciones, porque no es solo de una persona esa circunstancia, sino que se puede cambiar, pero hay que tener una participación de diferentes personas. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con cómo se está gestionando el presupuesto familiar porque ha venido siendo manejado de esta manera por X cantidad de años y nunca se ha hecho diferente, y estoy resentida porque por años yo he dado todo mi dinero, estoy resignada, perdón, ahí era la palabra correcta, aunque también resentida posiblemente, he dado todo mi dinero para cubrir los gastos y no hay una repartición equitativa de lo que queda, sino que yo tengo que entregar el 100% y me quedo sin nada para poder comprar las cosas que yo necesite para mí. La única manera en la que yo puedo cambiar esta situación es de dos. Una, o levanto la mano, hablo, expreso lo que necesito, se llega a acuerdos y a cambios. Y si no se llega a acuerdos, a cambios, es la segunda cosa que se puede hacer. Y es ponerle fin a la situación. Si yo no puedo cambiar la situación en lo absoluto, tengo que poder salirme de la situación en la que estoy. Ojo, aquí no estoy hablando de el problema que tengo es en mi trabajo y no me puedo salir de mi trabajo porque pues de mi trabajo dependemos pues mi familia, mis hijos, cuido a un hermano, cuido a un padre o una madre. O sea, no me estoy refiriendo a eso, sino a, y que seguro muchas cosas de nuestros trabajos nos pueden llevar a puntos de resignación, de bueno, las cosas son así y ni modo. Tal vez no se puede ejecutar ya de inmediato, pero sí se puede planear el aprender y accionar y dirigirme hacia, planear mi dirección hacia otro rumbo, y eso va a finalizar con ponerle fin a la situación en algún momento. Pero no le puedo poner fin a la situación en este momento, ahorita, porque ya me cansé. No, probablemente me vea obligada a esperar un tiempo, a tomar ciertas acciones poco a poco, a crear mi CV, buscar, o sea, toma un proceso. Pero la idea es que empecemos a dar el paso 1 hacia salir de estar amarradas de ese pasado. Entonces, cuando estamos hablando de qué nos genera resistencia para seguir avanzando hacia el futuro y qué nos genera resistencia uniéndonos al pasado, amarrándonos hacia el pasado, son dos emociones: la resistencia y la resignación de que las cosas son como son. Ambas emociones nos quitan la paz, ambas emociones no nos dejan avanzar, y hay 4 cosas que podemos hacer para pasar hacia la paz por medio de las siguientes, que las voy a resumir. Hacer pedidos para hacer cambios y acuerdos. Pedidos es como te pido que hagamos algo, pero es hacer acuerdos. Ponerle fin a las cosas si los acuerdos no funcionan o no se puede llegar a acuerdos. Perdonar es la tercera cosa. Y la cuarta es aprender qué tenía que aprender yo en esta situación y accionar. Y entonces llegamos al punto en el que, bueno, pasé por esta situación, no me gustó, no estuvo chilera, no estuvo agradable, pero aprendí esto y esto, que tal vez en esa situación yo no hubiera podido aprender. Y paso a lo siguiente. ¿Por qué es necesario? Y es porque hemos estado hablando que todos los hábitos que tenemos de pensamiento, de comportamiento, de emoción,
vienen siendo formados desde hace mucho tiempo. Actuamos el 95% de nuestra conducta. Son esos hábitos que ya no nos damos ni cuenta. Y estamos entonces solo siendo un reflejo del pasado, rumiando probablemente, porque así se le llama, al overthinking, al sobrepensar. Rumiando acerca de pensamientos que no me liberan del pasado, sino me tienen viendo hacia el pasado una y otra vez y no me permite soltar para pasar a la siguiente mejor etapa de un mejor futuro. El futuro lo construimos, y se va a ver como frase cliché, pero el futuro lo construimos hoy teniendo conciencia de esas actitudes que ya no me pertenecen porque ya no me quedan. Es como un niño cuando va creciendo y ya no le queda el mismo suéter, ya no le queda el mismo pantalón, pero insistimos en ponerle el mismo suéter y ponerle el mismo pantalón y ya no le cierra, le queda corto, ya no le queda el suéter, le queda de crop top en vez de suéter y ya no le cubre como le debería de cubrir. Eso pasa también cuando nos amarramos al pasado y nos amarramos a un montón de hábitos de conducta, un montón de paradigmas, un montón de creencias que tienen que ver con lo que aprendimos, con una perspectiva que ya no nos funciona. ¿Y cómo sabemos si debo cambiar o no mi creencia o mi perspectiva? Y pues la respuesta es muy sencilla, aunque no es muy fácil de llegar a ese punto porque se necesita mucha valentía de tener estas famosas conversaciones honestas con uno mismo, de decir, ¿esta creencia me está aportando hacia donde yo quiero ir o me está apartando de hacia donde yo quiero ir? ¿Me abre puertas o me las cierra? ¿Me acerca hacia un mejor futuro o me mantiene estancada en donde estoy y no me deja avanzar? Eso es lo que tenemos que empezar a analizar para poder decir, bueno, ya pasó el 2023, nos quedan 13 días, hay cosas que no vamos a poder cambiar, hay cosas que no van a poder ser diferentes y hay otras que sí, que así fueron en el 2023, pero depende de accionar para que sean distintas en el 2024. Y si no hacemos eso, que bueno, ya el 2023 ya pasó, ya fue como fue, y si no hay esa aceptación, vamos a pasar un 2024 con resentimiento, con resignación y sin paz mental para tener un mejor año el próximo año. Esta fue la reflexión del día de hoy con el reto de Despierta Mentes. Te espero de regreso el día de mañana. Bye.